Voy a compartir la pantalla en este momento y damos inicio al capítulo número 8 de Primera Carta a los Corintios. Bien, ahí estamos. Vamos a analizar el verso 1 Corintios 8:1. Vayan ustedes también acompañándonos en su Biblia porque siempre hay que hacer algún tipo de corrección. Y esa es parte del método que estamos usando de estudio, ¿no? Si hay algunos versos que se encuentran interpolados, si hay variantes textuales, indicando para que ustedes puedan corregir y puedan tener un conocimiento, digamos, más apegado a lo que originalmente se pudo haber dicho, porque documentos originales no existen en la actualidad. Entonces vamos a iniciar con el verso 1 de 1 Corintios 8. En cuanto a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y vamos a entender este episodio del capítulo 8 ya aparte de lo que Pablo había explicado en el capítulo 7. En el capítulo 7 vimos que habló sobre el matrimonio, que habló sobre incluso hasta el divorcio, habló sobre el celibato, habló sobre la virginidad, un sinnúmero de temas. Incluso lo dimos en dos enseñanzas, ¿no? Hicimos dos partes. Pero ya aquí ya salta a otro tipo de enseñanza y va a centrarse en el capítulo 8 específicamente a los sacrificios a los ídolos, o los sacrificados a los ídolos. Entonces vemos que dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y ahí debemos nosotros entender que ya esta congregación, la cual le envía un documento a Pablo y le dice, esto es lo que está aconteciendo aquí, ¿cómo podemos solucionar? Ya le está dando a conocer a Pablo de que había un problema con el tema de los sacrificios de los ídolos, entendiendo que esta congregación está en Corinto, una ciudad que es parte, en este caso, de la cultura helenística y que ellos tenían sus dioses, tenían sus templos y el pueblo iba y llevaba ofrenda a sus dioses como es costumbre, es una costumbre natural en todas las naciones. El pueblo de Israel también tiene su Dios a quien le presenta ofrenda. Es algo cultural. Entonces, como ellos ya están en un contexto diferente, porque ellos están estudiando la Torá, porque ellos están entendiendo que hay un Elohim supremo, digamos, frente a los dioses que las naciones presentan, entonces ya tienen este problema de qué vamos a hacer con esto, porque en Corinto se presentan ofrendas a los ídolos en los templos y estas carnes son vendidas en los mercados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer ahora? Es lo que a ellos les está preocupando. Y vemos algo importante que dice en cuanto a los sacrificios a los ídolos o los sacrificados a los ídolos, todos tenemos conocimiento. ¿Por qué va a decir todos tenemos conocimiento? Porque estamos viendo una congregación que está estudiando Torá, que está guardando Torá, y que ellos ya están entendiendo que la Torá prohíbe los sacrificados a los ídolos. Entonces, y de ahí pues culmina este primer verso diciendo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso debemos entenderlo también por el mismo contexto cultural a quienes está hablando. Está hablando a una congregación que está en Corinto y que ellos tienen un conocimiento filosófico, ¿no? Eso es muy normal, muy cultural de ellos. Ellos eran helenistas, tenían un conocimiento filosófico, pero no es eso el conocimiento al que Pablo siempre está tratando. Incluso vimos en los capítulos anteriores que hablaba del conocimiento y exaltaba el conocimiento que viene de parte del Eterno, la sabiduría que viene de parte del Eterno versus el conocimiento que ellos tienen, que es lo que conocemos actualmente como la filosofía griega. Entonces dice, pero el amor edifica. Y para entender qué es ese amor que edifica, debemos entender palabras clave que en el Evangelio, en las cartas de Juan, también hablan, ¿no? Cuando dice que cómo nosotros podemos demostrar el amor al Eterno
El amor a Yahweh es guardando sus mandamientos. Y vemos por todos los salmos, cuando se saltan, sobre todo el Salmo 119, cuando habla del amor, está hablando que está ligado a los mandamientos. No hay otra manera de que nosotros podamos demostrar amor al Eterno, sino a través de guardar sus mandamientos, a través de cumplir su palabra. Entonces dice, el amor edifica, y va a edificar porque nosotros vamos a tener el conocimiento de la Torah y vamos a actuar conforme a la voluntad del Eterno. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saber? Y ahí ustedes pueden notar que la I yo le puse en rojito, es porque es una variante textual que se encuentra añadida, pero no en los manuscritos griegos, o por lo menos en el códice sinaítico no está la I, sino que continúa diciendo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. No hay un cambio en la narrativa, pero esto yo es parte del estudio, ¿no? Para que ustedes vayan tomando nota. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saber? Pero si alguno ama a Yahweh, es conocido por él. Y pues aquí culmina, digamos, lo que él les dice al final del verso 1. Si alguno ama a Yahweh, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Pues, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Y pues bueno, ya vamos a continuar con el verso 6. Aquí nos quedamos en esto, nos dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim, y esto es magistral. Es magistral cómo Pablo va a enseñar esto de, en este caso, los ídolos frente al Eterno, porque dice, frente a los ídolos nada son. Los dioses de este mundo, los dioses de Corinto, nada son. ¿Por qué? Porque hay un solo Elohim. Y Él es el único Elohim poderoso, fuerte, frente a los dioses que ustedes se han inventado, ¿no? Entonces dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y aquí es importante, va a hablar sobre las viandas. Y aquí hay un problema, digamos, con el tema de la traducción, desde mi punto de vista, porque si nosotros leemos viandas, entendemos que es como un plato, ¿no? Un plato, un recipiente, exactamente. Pero vamos a darnos cuenta que cuando habla de viandas está hablando específicamente de comida, de carne, y bueno, eso ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces dice, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Elohim. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y hay muchos señores, aquí yo les traje una nota del verso 1, cuando dice que el conocimiento hincha. Si ustedes ven, dice, el conocimiento envanece. En griego, nosotros entendemos que dice, el conocimiento hincha, pero el amor edifica. O sea, no cambia en sí la traducción, pero en griego se entiende eso, ¿no? El conocimiento hincha. Vamos al verso 6. Bueno, aquí les traje un comentario de 1 Corintios 8:1, para que entendamos un poco cómo los judíos entendían el tema de las viandas, los sacrificios a los ídolos, y cuáles eran las normas que ellos tenían, porque tenemos que entender eso, que Pablo está hablando no solamente de una congregación compuesta de helenos o griegos o corintios, sino también una congregación que tiene también judíos que en algún momento eran parte de sinagogas, porque vemos que es lo que presenta Hechos de los Apóstoles, que primero Pablo iba a las sinagogas, enseñaba, algunos entendían y se lían. ¿Por qué? Porque lo terminaban votando a Pablo.
Entonces, así se componían las congregaciones, ¿no? Parte de judíos y parte de helenos. Dice lo siguiente: los rabinos citaron pasajes como Éxodo 34:15, Números 25:2, Salmos 106:28, Daniel 1:8, Tobías 1:10 y 11. Dice, el rabino Ismael en Abodá Zará afirmó que un judío ni siquiera podía asistir a un funeral gentil, incluso si llevaba consigo su propia comida y sus sirvientes. Estamos viendo que ellos tienen esta práctica hasta el día de hoy, que ellos no pueden comer en cualquier lugar, ellos solo comen en sus casas o comen con el mismo pueblo judío o en sus propias congregaciones. Dice, la ley de la libación prohíbe a un judío beber de un barril si alguien ha tocado esta copa extraída de él con la presunta intención de ofrecer poco a los dioses. Solamente con que haya habido la intención de que esta copa se haya tomado para ofrecer una libación a un dios, ya tenían prohibido ellos de tomar ese recipiente. Además, el sínodo de Jerusalén había mencionado el consumo de ofrendas a los ídolos como una de las 4 cosas que prohibían a los gentiles conversos, quienes solo estaban sujetos, según el comentario del púlpito, dice, conversos que solo estaban sujetos a los preceptos de Noé. Entonces, ahí vemos el acontecimiento de Hechos 15, donde se le dan estas prohibiciones, ¿no? Y dice, díganle que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, del ahogado, de la fornicación. Entonces, ahí se habla específicamente de los sacrificados a los ídolos. Entonces, bueno, este es el pensamiento de los judíos hasta el día de hoy, de que ellos, si al menos decían, aquí hay una copa la cual iba a ser tomada para dar una libación a los dioses, entonces ya esa copa está inmunda, ya no la pueden tomar. También no comían en casas de gentiles. Y vemos que incluso en una de las cartas de Pablo, también vemos que Pablo le llama la atención a Pedro, ¿no? En Gálatas, y le dice, ¿por qué tú, si vives como gentil, ahora tratas de judaizar a ellos? ¿Por qué? Porque viste que venían los de la circuncisión y te apartaste de ellos. Porque habían normas que los judíos guardaban en su tiempo y de alguna manera Pedro seguía guardando. Y cuando ve a los de la circuncisión, que serían los judíos, entonces él se aparta de los gentiles. ¿Por qué? Porque hay normas que prohíben que un judío se junte con un gentil o a comer o a sentarse en las mesas, o bueno, son normas que ellos tienen hasta el día de hoy. Actualmente hay muchos judíos que no tratan de acercarse a un gentil, siempre tienden a tener esta distancia. Entonces, estábamos viendo, ¿no? Desde este contexto, a través de este comentario crítico, cómo es el pensamiento de un judío, y hay algo que también debemos conocer un poco acerca de un acontecimiento que sucedió en el siglo II. En el siglo II, cuando ya, digamos que puede ser una cuarta o quinta generación de los discípulos del Mesías, empezaron a tener, digamos, una enseñanza ya distinta, porque ya los primeros discípulos de los apóstoles, y obviamente los apóstoles ya no estaban, ya estaban los discípulos de los discípulos, y la enseñanza siempre tiende a cambiar con los maestros. Entonces, ya había acontecido un tiempo en el cual ya algunos estaban diciendo, no importa el tema de las viandas, y tomando en este caso las palabras de Pablo. Por ejemplo, le voy a mencionar a este personaje, era un papa llamado San Eleuterio. Ahí está, San Eleuterio. Este es uno de los papas aproximadamente del siglo II, años 170, 180. Según Liber Pontificalis, que es una lista, una obra que recoge la biografía de los papas desde el siglo II hasta el siglo XV, dice lo siguiente: San Eleuterio suprimió algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas, de las cuales los cristianos, y escuchemos bien que ya está hablando en el siglo II de cristianos, sobre las cuales los cristianos daban gran importancia. Hasta el siglo II vemos que
aún se seguían respetando las normas, hablando específicamente de Levítico 11 y Deuteronomio 14, ¿no? El tema de los alimentos. Entonces dice que San Eleuterio suprimió algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas, en este caso de los alimentos. Cuando leemos viandas, se trata de alimentos o carnes, de las cuales los cristianos daban gran importancia. Esto significa que San Eleuterio abolió la distinción entre alimentos puros e impuros, que se basaba en la ley mosaica y que permitió a los cristianos comer cualquier tipo de comida sin temor a contaminarse. Estamos hablando en el siglo II, cuando el movimiento de los nazarenos ya va tomando otro rumbo y ya va naciendo lo que en el siglo IV ya se estableció como una religión del Imperio Romano, que sería el cristianismo. En el siglo II, a partir de personajes como Marción del Ponto, inicia un cambio del pensamiento de aquellos que seguían las enseñanzas de los apóstoles. Y se empieza a hacer cambios a estas enseñanzas, y entre eso vemos que parte de esos cambios fue de que ya los cristianos no tenían que sujetarse a las leyes mosaicas, en este caso de las leyes de alimentación o leyes de pureza e impureza. Y así poco a poco se fueron dando los cambios hasta el día de hoy, pues nosotros vemos que para ellos ya no es importante el tema de la comida. Y como les mencioné al inicio que iba a presentar esta diapositiva, todo esto en base a qué? En base a las palabras de Pablo, y algunas tomadas también con base de las palabras que dice Yeshua, y yo más adelante también les voy a presentar otras evidencias patrísticas. Le llamamos evidencias patrísticas a los datos que recogemos de los padres de la iglesia, lo que los padres de la iglesia dijeron en algún momento. Bien. 1 Corintios 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Adón, Yeshua, Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Y es importante, ¿no? Como aquí Pablo hace una distinción del Padre Celestial y de Yeshua. No los menciona, no los nombra como una misma, como un mismo Dios, sino que los menciona en dos dignidades distintas, ¿no? El Padre Celestial, que es el Creador, y nuestro Maestro, nuestro don Yeshua. Bien, dice, pero no en todos hay conocimiento. Algunos, por las costumbres, hasta ahora con el ídolo, comen como si fuera sacrificado a un ídolo. Y con su conciencia siendo débil, se contamina. Y vamos entendiendo un poco lo que Pablo está mencionando. Dice que algunos comen tranquilamente con los ídolos, a veces inconscientemente, pero otros, como tienen conciencia, igual comen, pero a estos sí les cuenta la transgresión, digamos aquí, porque obviamente están cometiendo una transgresión. Y ya vamos a entender qué es lo que Pablo igual va a concluir más adelante también, en 1 Corintios 10, también habla acerca de este tema, ¿no? Bien, dice, pero no a todos hay conocimiento. Algunos, por las costumbres, hasta ahora con el ídolo comen como si fuera sacrificado a un ídolo. O sea, es decir, participan de la mesa, aunque ellos no hayan participado en el sacrificio, no hayan participado en el ritual, aún comen porque, digamos, no tienen conciencia de que están comiendo algo que fue sacrificado a un ídolo. Ellos sabían que la carne estaba dedicada a los ídolos, pero la comían como si no tenían ese conocimiento. Dice, y su conciencia siendo débil se contamina. Pero como ellos sentían que había algo que ellos estaban haciendo mal, que ya se les había enseñado que no hay que comer los sacrificados a los ídolos, dice que su conciencia siendo débil se contamina. Si bien las viandas, y aquí vamos a hablar específicamente de las viandas, no nos hace más acepto ante Yahweh, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
Pero miren que esta libertad de ustedes no venga a ser tropezadero para los débiles. Y ahí yo les puse en el recuadro que ustedes pueden ver ahí, dice la palabra que está traducido como vianda, en griego es doma, que significa que alimento, carne, comer, comida, y también vianda. Pero vemos aquí, desde mi punto de vista, un error intencional, o no llamémosle error, digamos que una traducción intencional desde las instituciones que hacen estas traducciones bíblicas para tratar de hacer un juego de palabras confuso también con el lector. Porque cuando uno lee viandas, uno entiende que es un recipiente, que está hablando de recipientes, pero no está hablando específicamente de un recipiente, sino de comida, de alimento. Y que lo más apropiado hubiera sido que le pongan, como yo les puse aquí abajo, ¿no? Dice, pero la comida no nos recomienda ante Elohim. Ni si comemos abundamos, ni si no comemos nos falta. Así sería una traducción más correcta, tomando lo que está escrito en el Códice Sinaítico. Entonces dice, este versículo refuta tanto el legalismo alimentario del judaísmo, por lo que ya expliqué, que el judaísmo tenía sus normas legalistas en cuanto a la alimentación. Tanto así que ellos no comían ni siquiera en la casa de los gentiles. Ellos no entraban a la casa de los gentiles, peor comer. Entonces, en parte Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo una enseñanza en contra de esas normas legalistas de aquellos judíos que eran parte de la congregación y que lo que ellos habían aprendido también enseñaban a los hermanos, como en algún momento hemos visto aquí, ¿no? Que ha llegado a veces personas que tienen su conocimiento en cuanto a la literatura judía y cuando llegan quieren enseñar. Pero Pablo hace digamos que una reestructuración de todo esto y les da a entender a ellos que tampoco están bien llevar las normas que ellos llevan. Peor si están viviendo fuera de Judea, fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén es difícil que tú puedas guardar la Torá en el sentido como la Torá la ordena. Es difícil. Nosotros guardamos la Torá, en este caso aquí en Ecuador, lo más aproximado posible y en lo que más podemos para darle la gloria al Eterno. Pero, por ejemplo, ya aquí hago un comentario personal. Por ejemplo, yo no voy a ir a la carnicería, que es lo que también Pablo enseña, y a preguntar, y no sabes si esta vaquita la sacrificaron a Neptuno o a Saturno. Primero, que no van a tener ni idea de qué les estoy preguntando. Y segundo, que no hay necesidad, porque estoy viviendo en un mundo, en un lugar geográfico donde ellos no conocen ni siquiera qué es la Torá. Conocerán un poco de lo que son los mandamientos y a duras penas los 10 mandamientos, como conocen algunos. Pero ¿qué les va a interesar saber acerca de los mandamientos de la Torá? Para nada. Entonces yo voy a llegar y a preguntar, ¿y no será que este pollito murió ahogado? Me lo está vendiendo así. Porque primero, ni siquiera me va a decir la verdad. Y segundo, si ya me dice, igual lo compro, ahí sí me cuenta a mí como transacción. Entonces, la enseñanza de Pablo es magistral en ese sentido porque le está enseñando a una comunidad que vive fuera de Judea y que tiene que tratar de sobrevivir a pesar de las circunstancias en las que están viviendo. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces dice que esta enseñanza no solamente refutaba a las enseñanzas legalistas del judaísmo, sino que también a los ascetistas, y eso es algo que yo ya les mencioné, me parece que la primera parte del capítulo 7, que hablamos sobre el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Para los que no lo oyeron tal vez, o es algo nuevo lo que les estoy mencionando, el ascetismo es digamos que un ejercicio que a veces hacen las personas al despojarse a veces de propiedades, a veces de gustos personales e incluso de la comida, que es lo que está hablando o enseñando Pablo. Entonces, también le llaman no. Entonces,
Ese es el ascetismo. Pablo no solamente estaba enseñando para los judíos, que tenían todavía esta carga de enseñanza del judaísmo, sino también para los helenos que practicaban también ascetismo. Entonces, practicaban ascetismo ¿en qué sentido? Decían, yo prefiero no comer porque yo ya sé que eso lo sacrificaron a un dios. Y pues bueno, decidían abstenerse. Entonces dice, Pablo en el verso 9 le dice, ¿verdad? Hola. En el verso 9 le dice, yo les estoy enseñando esto, voy a parafrasear, y ustedes van a entender más adelante lo que yo les estoy explicando, pero no vayan a creer que lo que yo les estoy enseñando es libertad, que ustedes van a poder hacer como quieren. Y ya va a explicarles más adelante por qué. Porque nuestras acciones pueden hacer que un hermano, nuestras acciones pueden ser piedra de tropiezo para un hermano. Entonces, en esto se va a apuntar Pablo en los versos siguientes. Ya. Está un poquito. No, sí. Bien, continuamos. Vamos al verso 10. Perdón. Aquí vamos a ver lo siguiente. Esta es evidencia patrística. Voy a presentarle dos comentarios o dos fragmentos de algunas palabras que menciona tanto Clemente de Alejandría como Tertuliano, hablando acerca de este tema, el tema de la alimentación. Vamos a ver qué nos dice Clemente de Alejandría en su obra Pedagogo siglo II. Dice lo siguiente: por lo tanto, debemos evitar la exquisitez. Perdón, déjenme mover un poquito hasta aquí. Y ya dice. Por lo tanto, debemos evitar la exquisitez y debemos participar de pocas cosas necesarias. Y si algún incrédulo nos invita a un banquete y decidimos ir, pues es bueno no mezclarse con los disilutos. El apóstol no nos ordena comer lo que se nos pongan delante sin hacer preguntas por motivo de conflicto. De igual manera, ha ordenado comprar lo que se vende en la carnicería sin preguntar por curiosidad. No debemos, pues, abstenernos por completo de diversos tipos de alimentos, sino simplemente no dejarnos llevar por ellos. Debemos participar de lo que se nos presenta como corresponde a un cristiano, con respeto a quien nos ha invitado, mediante una participación inofensiva y moderada en la reunión social, considerando la suntuosidad de lo que se sirve en la mesa como algo indiferente, despreciando las exquisiteces como si al poco tiempo estuvieran destinadas a perecer. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y esto es un pequeño fragmento de una obra grande, ¿no? de Clemente de Alejandría. Así ellos entendían las palabras de Pablo. Tomaban las palabras de Pablo para defender algo que ellos entendían, que Pablo estaba enseñando a poder participar sin preguntar ni nada y a no abstenerse si alguien nos invita y comer de lo que se le ponga enfrente, pero no especificaba bien de qué se trataba, y todo esto poco a poco pues se dio al punto de que en algún momento pues ya se dictaran leyes que prohibieran a los cristianos seguir aquellas leyes que hasta el siglo II vemos que todavía guardaban. Incluso Epifanio de Alejandría, cuando menciona sobre los nazarenos en el siglo IV, todavía menciona de que ellos guardaban la ley de Moisés, guardaban el Shabbat, se circuncidaban en el siglo IV. Pero estamos hablando de un movimiento que siguió la misma línea de no solamente del Mesías, sino de las enseñanzas de los apóstoles. Pero ya aquí ya había una distorsión y ya se estaba formando este otro movimiento que luego se llamó el cristianismo. Vamos a la siguiente evidencia que les quería presentar, y este es Quinto Tertuliano en una obra que se llama Contra Celso, en el libro 8. Dice lo siguiente: pero cabe observar que los judíos que afirman tener una comprensión de la ley de Moisés limitan cuidadosamente su alimentación a lo que se considera limpio y se abstienen
de lo impuro. Tampoco utilizan en su alimentación sangre de animales ni carne de animales descuartizados por fieras, ni otras cosas que sería demasiado largo de detallar por ahora. Y aquí presten atención. Pero Jesús, deseando guiar a todos una enseñanza a la adoración y el servicio puro de Dios, y ansioso por no obstaculizar el camino de muchos que no podían beneficiarse del cristianismo mediante la imposición de un código gravoso de normas alimentarias, estableció que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Porque todo lo que entra por la boca va al vientre y se echa en la letrina. Pero lo que sale de la boca son malos pensamientos cuando se habla. Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Pablo también dice, la comida no nos recomienda a Dios, pero ni si comemos somos mejores, ni si no comemos somos peores. Entonces vemos cómo ellos entendían, cómo ellos trataban de explicar en sus obras estas palabras, no solamente de Pablo. Estamos viendo que aquí está citando directamente lo que dice en 1 Corintios 8, sino también palabras de Yeshua y sacándola de su contexto, ¿no? Porque Yeshua no estaba enseñando acerca de los alimentos puros e impuros. No tenía que enseñarle a un pueblo judío sobre alimentación pura e impura. Ellos entendían claramente qué era lo que tenían que comer y qué no. Pero vemos que los padres de la iglesia, teniendo obviamente su pensamiento helenístico, ellos malinterpretaban las palabras, tanto del maestro Yeshua como de Pablo. Y pues bueno, nos dan evidencia de que poco a poco este tipo de enseñanzas fue trascendiendo al punto de que se crea esta nueva religión del cristianismo con normas propias, ya totalmente alejadas de las normas de la Torá. Bien, verso 10, ya estamos por terminar con esta diapositiva, me parece. Bien, dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien el Mesías murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra el Mesías pecas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y es importante, ¿no?, que comprendamos estas palabras de Pablo. Pablo no estaba enseñando a comer los sacrificados a los ídolos. Pablo, y que es lo que va a explicar en el capítulo 10, me parece que ahí empieza a hablar también de los sacrificados a los ídolos. Pablo lo que va a enseñar es que no se atormenten, que no se atormenten. ¿Por qué? Porque están viviendo en un lugar que no guardan Torah. Ustedes van a guardar Torah en lo mejor que puedan, pero no tiene que ser un agravante para ustedes guardar la Torah. Vayan, compren, solamente obviamente lo que Pablo sí les está enseñando es a no preguntar si fue sacrificado o no. Pero ellos entendían claramente que no iban a comer cerdo, que no iban a comer mariscos, porque no es lo que Pablo está enseñando a lo que era presentado a los ídolos. Entonces, Pablo dice, no, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y esto también me llama un poco la atención, ¿no? Porque si alguien tiene ya el conocimiento, en este caso, desde mi punto de vista, tiene el conocimiento de que algo fue sacrificado a un ídolo, o que, por ejemplo, en este lugar, todo lo que se come en este lugar, digamos un restaurante, todo lo que se come en este restaurante, todo es carnes que han sido presentadas a un ídolo. No creo que una persona con conocimiento vaya a ir a comer. Y digo, yo tengo la duda de que Pablo haya escrito esto porque entendemos que los documentos del Nuevo Testamento sufrieron una recesión. Esto es una edición a finales del siglo I e inicios del siglo II, donde no solamente se quitaron textos
versos, capítulos, sino que también se añadieron cosas nuevas de parte, podríamos decir, incluso de parte de la iglesia, ¿no? ¿Y por qué yo les menciono esto? Es por lo que yo les presento ahí en ese cuadrito, dicen, ¿no? Dice, Marción interpreta en 1 Corintios 8, del 4 al 6, como una afirmación gnóstica, y es lo que hablamos, ¿no?, sobre el ascetismo. Los ídolos no existen, el mundo está lleno de falsos dioses, es lo que interpreta Marción. Y solo hay un Dios verdadero y un Señor espiritual. Recordemos que la doctrina de Marción era distinguir entre Jesús como el Dios de amor y alguien que había engendrado a Jesús, pero no, para él no era el que él llamaba el demiurgo. El Dios del Antiguo Testamento, él lo llamaba el demiurgo. Para él no era el Padre de Jesús, sino que él era el Dios de los judíos. Entonces, cuando él habla de que solo hay un Dios verdadero y un Señor espiritual, está refiriéndose específicamente a Jesús desde su concepto, ¿no? Bien, dice, aquí hay algo que quería yo mostrarles, que en este documento de Marción del Ponto, que es recogido en el siglo II, aproximadamente en el año 140, él hace la recolección de las cartas de Pablo. Al menos en los testimonios que se recopilan de Tertuliano, de Ireneo, no existen los versos que estamos leyendo en este momento, el verso 10 al verso 13. Al menos no existen ni siquiera del verso 7 al verso 13. No sabemos si es que no existían dentro de la compilación de Marción. No sabemos si Marción omitió estos versos, pero al menos en los testimonios que presenta Tertuliano, que es el que presenta casi en su totalidad toda la obra de Marción, no presenta estos versos. Por eso yo digo, en mi opinión, en un criterio personal, yo dudo que Pablo haya dicho que si tú tienes conocimiento, te vas a sentar a la mesa de los ídolos, porque es improbable. Yo, de mi parte al menos, no me sentaría en un lugar donde yo sé que lo que se está sirviendo ahí es algo que ya fue sacrificado a los ídolos. Me voy a otro lado, voy a la casa y como. Entonces, bien, dice, ¿por qué? Porque si tú haces eso, dice, será estimulada a que tu hermano también coma los sacrificados a los ídolos. Porque está diciendo, este que tiene conocimiento participa. Entonces, creo que no ha de ser malo. Entonces, yo también como. Y por esa acción tuya, dice, vas a perder a tu hermano que es débil. Vas a perder a tu hermano que es débil. Y dice al final, y eso que vas a hacer es un pecado contra el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías ha pagado por ese hermano tuyo, ha pagado su vida por ese hermano tuyo. Y termina diciendo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Y aquí es importante, ¿no? Porque aquí específicamente sí traducen carne, ya no traducen vianda, sí traducen carne. Y me llama la atención de que aquí en este verso sí le traducen carne a la palabra griega, se me olvidó ahorita la palabra griega, pero bueno, aquí sí le traducen carne. Pero si es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto es una enseñanza bastante sabia, la de Pablo, al enseñar esto a una comunidad que vivía fuera de Judea y que estaba totalmente, pues, consciente de lo que sucedía, de lo que acontecía en su ciudad, y que a veces se les volvía una carga poder sobrevivir frente a estas condiciones. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tema de hoy, el capítulo 8, era un capítulo bastante corto, y esperamos en la siguiente semana poder retomar el capítulo 9 y poder ver cómo va Pablo a enseñar este tema de los sacrificios.